jefe de proyecto, desde el desarrollador y también desde el administrador de redes, desde los tres puntos de vista, ¿vale? RedMine es una herramienta que está orientada a la gestión del proyecto, ¿vale? En RedMine vamos a tener un montón de proyectos y vamos a tener un montón de usuarios, ¿no? Usuarios que se registran en RedMine, ¿no? Y esos usuarios formarán el equipo de trabajo que van a desarrollar estos proyectos. Y eso es lo primero que hay que configurar en RedMine, ¿vale? Los usuarios y qué permiso va a tener cada usuario dentro de los proyectos de RedMine. Y eso es muy importante. Es muy importante, sobre todo a nivel de seguridad también, ¿no? Un usuario, pues, este es nuestro RedMine, de nuestro grupo de investigación, lo llamamos TV Gestión de Proyectos, ¿vale? En la paleta de configuración tenemos un punto específico para definir los diferentes usuarios. Tenemos un montón de usuarios ahora mismo, activos y no activos, también otro chorro bastante importante, ¿vale? Aquí entran usuarios como alumnos internos, entran usuarios como personal externo de empresa, entran usuarios como profesores o colaboradores externos, ¿vale? Aquí hay usuarios de diferentes ámbitos. Sin embargo, no todos esos usuarios tienen que verlo todo. Tenemos que darle a estos usuarios una serie de roles y perfiles de tal manera que solo vean cosas que nosotros queramos que vean, ¿vale? Si nosotros delegamos y decimos, oh, todos los usuarios administradores, pues los usuarios van a poder hacer lo que les dé la gana en la herramienta, ¿vale? Principalmente hay que hacer un buen uso de la herramienta. Este es el primer buen uso que hay que darle. Hay que darle a todos los usuarios y luego definir qué va a hacer qué usuario, dónde y cómo, ¿vale? Para eso están lo que se llaman los perfiles, ¿vale? Un usuario podrá tener asociados 1, 2 o 20 proyectos dentro del RedMine. No lo sabemos, ¿vale? Puede tener un proyecto X, proyecto Y, y dentro de cada proyecto podrá tener un perfil determinado. Podrá ser jefe de proyecto, podrá ser un investigador, un desarrollador, podrá tener un montón de perfiles. El perfil, ¿qué es lo único que define? El perfil lo único que define es los permisos que va a tener este usuario sobre ese proyecto, ¿vale? Por ejemplo, un jefe de proyecto pues va a tener un control total sobre el proyecto. Va a poder definir tareas, va a poder delegar tareas, va a poder controlar tareas. Y un desarrollador lo único que va a poder hacer que es pues, ver las tareas que tiene imputadas y actualizarlas, ¿vale? Ese es el contexto en el que estamos definiendo los usuarios. Vale, ¿cómo me permite hacer eso RedMine? Pues RedMine lo permite hacer de dos maneras diferentes. Podemos definir grupos de usuarios o directamente el perfil con sus permisos asociados. Nosotros no tenemos un volumen de gente suficiente como para definir grupos de usuarios, ¿vale? No tenemos una estructura organizativa tal que tengamos que definir grupos de usuarios, sino que definiendo ciertos perfiles estamos capacitados para dar esos permisos que nosotros necesitamos para los proyectos que estamos desarrollando, ¿vale? De esa manera, pues por ejemplo, con esos dos perfiles de allí, pues yo puedo montar un proyectito, por ejemplo como este, el proyecto X, donde tenga dos perfiles, el perfil de jefe de proyecto y el perfil de desarrollador, ¿vale? Este proyecto pues viene a necesitar dos desarrolladores y un jefe de proyecto. Ya está. ¿Cómo defino esos perfiles? Pues en esta pestañita de aquí defino tantos perfiles como yo quiero. Ahí tenéis un ejemplo de todos los perfiles que tenemos nosotros configurados. No hay uno, ni dos, hay una lista, yo creo que hay hasta 15 perfiles definidos. Cada uno de esos perfiles, si nosotros pinchamos en él, por ejemplo, en el de jefe de proyecto, podemos ver, o intuimos que podéis ver, ¿vale? Todos estos tics que veis aquí, estos checkbox, son permisos que yo le estoy dando al jefe de proyecto para acciones que puede realizar dentro del proyecto, ¿vale? Como el jefe de proyecto puede hacer de todo, pues ahora mismo le permito todo lo que pueda hacer dentro de un proyecto, ¿vale? El desarrollador pues tendrá permisos bastante más limitados. Por ejemplo, pues no podrá crear un nuevo proyecto, simplemente podrá actualizar las tareas, ¿vale? Y esto es algo que hay que plantearse desde primera hora. ¿Qué perfiles vamos a implantar en el sistema? Y qué
qué permisos vamos a darle a esos usuarios y a esos perfiles. ¿Vale? Una vez definido estos perfiles y la estructura organizativa que va a tener nuestro proyecto, vamos a configurar nuestro proyecto. Es tan sencillo como es. El jefe del proyecto se plantea ¿qué voy a necesitar en mi proyecto? ¿Vale? Pues un proyecto lo que va a contener son tareas. ¿Vale? Tareas que yo delegaré a un desarrollador, a un diseñador, a lo que sea. Pero no solo van a surgir tareas especiales como errores. Nadie se ha planteado el hecho de encontrar un error y comunicárselo a tu jefe y decir, mira, que he encontrado un bug. ¿Cómo indico yo eso en regla? Lo pongo como una tarea especial, lo defino, lo pongo como un bug, ¿cómo lo especifico? Eso tendrá que especificarse dentro de Redmine de alguna manera, ¿vale? Eso lo maneja Redmine a través de lo que se denominan peticiones y nosotros vamos a poder gestionar nuestras peticiones incluso personalizadas. ¿Vale? Tenemos las peticiones de manera general, pero se pueden personalizar y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. También podemos configurar la visibilidad del proyecto. Podemos indicar un link web público o privado de lo que es el proyecto que se está desarrollando. Podemos definir los diferentes módulos que integran el proyecto. Podemos definir los diferentes miembros de ese proyecto. Podemos linkar repositorios de código, si queremos. Y podemos también definir las diferentes actividades que van a involucrar el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Vale? Todo esto, que es lo que se supone que yo quiero hacer en mi proyecto, lo debo de permitir dentro de mi herramienta Redmine. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a ir haciendo? Pues poco a poco, ¿vale? Cuando yo inicio un proyecto, y le das un nuevo proyecto en Redmine, sale una pantallita como esta. ¿Vale? Y esto es lo que ve el jefe del proyecto cuando crea un proyecto en Redmine. Lo único que ve es que tiene que rellenar una serie de información donde se ve la descripción de cada uno de los elementos del proyecto, descripción, nombre del proyecto. Podemos definir un sitio web, si es público o privado, para que no sea visible al exterior. ¿Vale? Redmine permite publicar una serie de proyectos de manera que no necesitemos un login para entrar en ese proyecto. ¿Vale? Podemos incluso heredar miembros, definir sus proyectos dentro del proyecto. ¿Vale? El tipo de peticiones que vamos a soportar, esto es lo que os he comentado antes. Dentro de un proyecto no solo va a haber tareas, sino que va a haber tareas, se van a detectar errores, algunos van a ser propuestas de mejora, otros van a ser cualquier cosa. ¿Vale? Todo eso hay que definirlo a esta altura del proyecto. ¿Vale? A esta altura del proyecto. Pero no solo eso, sino tenemos que definir los módulos, los diferentes miembros que componen nuestro proyecto, las diferentes versiones, que les hablaré ahora, el concepto de versión dentro del Redmine, que es eso de la versión, las categorías de las peticiones. Tenemos un montón de módulos aquí, wiki, repositorio y actividades. ¿Vale? Voy a ir entrenando cada una de esas cosas. Lo primero que nos tenemos que plantear es nuestro proyecto se va a basar en una metodología de trabajo. ¿En qué metodología de trabajo nos vamos a centrar? ¿Vale? Hoy día yo creo que la metodología de trabajo más implantada o con más crecimiento de implantación hoy día en el desarrollo de software es la metodología de Scrum. ¿Vale? En Scrum lo que se planifica en una serie de semanas, ¿vale? En una serie de días se planifica un slot de trabajo y lo que va a ser lo que se denomina un sprint de trabajo. ¿Vale? Dentro de este sprint se va a realizar una versión entregable del producto. ¿Vale? Por ejemplo, pongo el ejemplo del proyecto que hemos estado desarrollando con la empresa esta que os comentaba al principio. ¿Vale? Nosotros nos planteábamos 2 semanas de sprint. En 2 semanas de sprint teníamos que definir tareas suficientes como para sacar los objetivos que nos habíamos planteado. Ejemplo, pues vamos a sacar el frontend de la aplicación y vamos a tener la pista de tal pantalla, tal pantalla, tal pantalla. ¿Vale? Y eso es el paquete de trabajo que definía ese sprint. ¿Vale? Y definíamos ese paquete de tareas. ¿Vale?
Eso es algo que se hace fuera de la herramienta. Tú te sientas con tu equipo de desarrollo y dice, el jefe del proyecto ha analizado lo que es el sprint y dice, ¿en qué etapa del proyecto estamos? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Vale? Y eso es lo que ha denominado el jefe del proyecto como, en este sprint vamos a hacer esto. En este sprint vamos a hacer esto, ¿cómo se refleja en la herramienta? Pues se va a reflejar a través de lo que se llama en Redmine como versión. ¿Vale? Vamos a definir una versión 1.0, 0.1, lo que queramos, ¿vale? Y una versión y le vamos a dar una fecha final, ¿vale? Y dentro de esa versión vamos a incorporar un conjunto de tareas para cubrir los objetivos de esa versión, ¿vale? Y eso es lo mismo que en Scrum se llama el sprint, ¿vale? Se va a sacar después de ese sprint un paquete de trabajo que va a ser ya entregable, entre comillas, ¿vale? Parcialmente entregable. ¿Vale? Pues esas tareas que uno va desarrollando fuera de la herramienta, la de la planificación de tareas, la planificación de la versión, el sprint, el conjunto de tareas que incluye el sprint, pues todo eso que se hace fuera y lo hace un jefe de proyecto, tiene que tener su reflejo dentro de la herramienta. Esa es una tarea que incumbe al jefe del proyecto que lo tiene que hacer y que consume tiempo. Y es una de sus tareas fundamentales. Sentarse a planificar la siguiente versión. Y tiene que sentarse y ponerse enfrente del Redmine y decir, señores, esta es la versión que vamos a tener esta semana. Yo os he puesto un ejemplo que lo aplico directamente a mí. ¿Vale? Tengo una versión que se llama semana 4, donde yo voy a cumplir estos objetivos y la voy a cerrar tal fecha. ¿Vale? Esto es algo que se configura dentro del proyecto, ¿vale? Dentro de la pestaña de versiones, ¿vale? Y cada sprint que se planifique, cerramos esta semana y abrimos el siguiente sprint, ¿vale? Así que este sprint va a tener un tiempo de vida determinado, el que yo le he dado aquí. Y una vez que muera, se cierra, ¿vale? El siguiente paso, una vez definida esta versión, es poblar esa versión con todas las tareas que se han definido para ese proyecto. Se tiene que sentar el jefe del proyecto y decir, ¿qué tareas vamos a hacer? Pues tú vas a desarrollar las entidades, tú vas a desarrollar la capa de datos, tú vas a desarrollar la capa red, tú vas a desarrollar la parte del front. Bueno, pues tenemos aquí desarrolladores. Y se van definiendo cada una de esas tareas. ¿Vale? Y ahí entra la parte del jefe del proyecto de cómo voy a controlar y gestionar esas tareas. Vamos a hacerlo a través de peticiones. Peticiones que yo puedo personalizar y si me falta alguna información, puedo agregarla. ¿Vale? Por defecto, Redmine viene definido con un conjunto de peticiones por defecto, pero estas las he modificado, ¿vale? Estas son algunas que he añadido yo. ¿Vale? Yo tengo tareas de manera general, tengo una petición especial para errores, otra de soporte, otra de incidencia, esta de no conformidad está más orientada a lo que es la parte de certificaciones. En certificaciones existe una cosa que se llama registrado, que hay que registrarlo. Pues hemos definido una tarea específica para registrar esas no conformidades. ¿Vale? Tenemos otra tarea, otra petición específica para recoger propuestas de mejora, observaciones, otra de prueba y otra que también hemos creado nosotros, porque nosotros tenemos un sistema para gestionar máquinas virtuales, ¿vale? Y hemos hecho una petición específica para la petición de una máquina virtual en nuestro sistema, ¿vale? Digamos que todas las tareas que antes hacíamos a través de un email, oye, fulanito, créame una máquina virtual, ahora van dentro de nuestro sistema de gestión de tareas, ¿vale? Y va en una petición específica que tiene un tiempo determinado, que consumirá un tiempo determinado, pero que está controlado, ¿vale? No está en un email en la bandeja de entrada de alguien, sino que está aquí, está en un sistema de control de tareas, ¿vale? Esto es una manera de crear tus propias peticiones, ¿vale? Si no se te amolda a lo que tú quieres, pues créate una nueva y amóldala a tus necesidades, ¿vale? ¿Qué es lo que puedes configurar tú en esas tareas? ¿Vale? Cuando tú entras en un proyecto y eres del proyecto, o has definido ya las tareas que va a delegar a cada uno de los equipos del equipo de trabajo, pues entra en nueva petición, pincha aquí y tiene que definir un montón de cosas. ¿Vale? Tiene que definir el tipo de tarea,
tiene que definir el asunto. Por ejemplo, tú te vas a encargar esta semana de coger el modelo de entidad. Tú te vas a encargar de la parte del REST, tú te vas a encargar de la parte del sistema, tú sabes, ¿vale? El asunto y la descripción es muy importante para el desarrollador. Contra más detallado esté esta parte de aquí, más fácil le hace la vida al desarrollador. Demostrar. Empíricamente. Si tú pones una tarea en plan de tienes que hacer tal cosa y no pones ninguna descripción, al día siguiente tienes al desarrollador sentado al lado tuyo diciendo ¿qué quieres que haga aquí? ¿Vale? Aquí, descripción detallada es importante. Si podemos darle link de ayuda o de otra ayuda, mucho mejor. ¿Vale? Para que empiece a moverse el desarrollador. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que configurar? Cosas importantes. No olvidarse. Una tarea tendrá un ciclo de vida. ¿Vale? Una tarea se crea. Una tarea se pone en curso y una tarea morirá en algún momento. ¿Vale? Por eso está aquí la pestañita esta que se llama estado. No está por gusto. ¿Vale? Está porque tiene que cambiar el estado de la tarea. Prioridad de la tarea. Si el jefe de proyecto cree conveniente priorizar ciertas tareas, pues te va a nivelar aquí la tarea. Y te va a decir, pues esta corre más prisa que otra. ¿Vale? Y cuando el desarrollador llegue y ponga su dashboard de tareas pendientes, tendrá que priorizar aquellas que el jefe de proyecto haya puesto como prioritarias. ¿Vale? Y si el jefe de proyecto ha visto que tú has hecho una tarea que no corría prisa antes de otra, pues te va a coger y te va a llevar y te va a decir, ¿por qué ha hecho esta tarea y no ha hecho la otra? ¿Vale? Esto es como cualquier trabajo, ¿no? Un mecánico y tú le dices, cámbiame la rueda de tal coche, y ahora se va a otro y empieza a cambiarle el aceite. Como te he dicho, que le cambien la rueda del coche. Por lo mismo, prioriza. ¿Vale? Aquí exactamente igual. Damos prioridad a las diferentes tareas. Esto también es una tarea importante del jefe de proyecto. El jefe de proyecto tiene que saber priorizar las tareas. ¿Vale? Para saber priorizar las tareas, un jefe de proyecto tiene que saber analizar cómo va a estructurar el proyecto. Y qué tiene que hacerse antes y qué tiene que hacerse después. Y qué cosas pueden hacerse de manera independiente. ¿Vale? Si el jefe de proyecto no sabe esto, va a poner ahí tareas hasta que llegue un problema de conflicto entre las tareas y me diga un desarrollador me diga que yo necesito tal cosa, que la tiene tal otra. ¿Vale? Y ahí tendremos que priorizar las tareas en ese momento. ¿Vale? Otro tema importante es a quién se lo asignamos y sobre todo cómo vamos a definir este ciclo de vida de la tarea. Una tarea pasará. En Redmine se define un ciclo de vida muy simple, que una tarea es nueva, pasará a estar en curso en el momento que se le asigna a alguien y ese alguien la toma, la pondrá en curso. Pero eso es una tarea del desarrollador. Cuando la toma, la pone en curso. ¿Vale? En el momento que el desarrollador acaba con esa tarea, la tendrá que poner resuelta. Y una vez que termina de estar resuelta, y el jefe del mismo momento pasará a estar resuelta. Ese es el ciclo de vida. ¿Qué pasa? Que este ciclo de vida es un ciclo de vida muy simple, pero que puede tener muchos más etapas. ¿Podemos configurar esto en Redmine? Se puede configurar también esto. ¿Vale? Te vas a la parte de configuración. Dentro de los mismos ítems que teníamos antes, tenemos aquí los estados de las peticiones. Aquí tenemos todos los estados posibles, desde en curso, resuelta, comentarios, fíjate que eso es algo que yo no he metido ahí, cerrada y rechazada, ¿vale? Y podemos definir también el flujo de cada una de esos estados de la petición, ¿vale? Podemos decir que del curso tenemos que pasar o a resuelta, o a cerrada, o a rechazada, ¿vale? Y todo eso se marca allí abajo. En realidad, allí en ese cuadro está marcado todo para que nosotros tengamos la versatilidad suficiente como para poder pasar de un estado a otro y no tener que estar pendiente de ¡ay, que me he equivocado y le he puesto tal estado! ¿Vale? Esto está visto ahora mismo para que se pueda hacer cualquier salto entre cada uno de los estados. Pero si se hace bien, habría que poner de un estado a otro, ¿vale? De en curso, de nuevo hay que ponerlo en curso, de en curso a resuelta, de resuelta a cerrada. ¿Vale? Habría que configurarlo de esa manera.
Aparte de... ¿sí? Una pregunta, ¿en REMA se pueden crear nuevos estados o solo Sí. los que vienen? Así, aquí mismo puedes meter tu nuevo estado. Tiene un botoncito para crear un nuevo estado y cuando defines ese nuevo estado tendrás que crear lo que son las transiciones entre los diferentes estados. ¿Vale? Aparte de eso, hemos dicho que las peticiones son configurables. Las peticiones en REMA vienen definidas por una serie de campos por defecto. A quién está asignado, el estado, la versión, a la que tenemos que incluirla, pero si necesitamos más datos extras, se pueden crear nuevos datos. Por ejemplo, aquí yo he creado un dato extra que se llama información afectuada. ¿Y esto para qué lo he creado? Pues yo tengo una petición especial que es para las certificaciones ISO y dentro de esas peticiones necesito indicar qué información ha sido afectada en caso de que haya habido una caída en un sistema crítico. ¿Vale? En ese momento yo lanzo una petición contra mi sistema de información y digo, esta información ha sido afectada, pero esa información no la puedo reflejar en la petición. Necesito indicarlo. ¿Vale? Podemos crear campos casi para todo, es muy configurable. También podemos crear listas de valores específicos, ¿vale? Como hemos visto antes, podemos darle prioridad a las tareas. Hemos dicho que podemos darle prioridad alta, prioridad baja, ¿vale? Eso es un conjunto de valores literales predefinidos que se añaden aquí, dentro de la configuración de REMA, en el apartado de lista de valores, se pueden configurar todos los listados predefinidos que tiene REMA. Prácticamente casi todo se puede cambiar. Se puede personalizar REMA dejándolo a vuestro gusto. Volviendo un poco para atrás y siendo un poco, poniéndome otra vez en la piel del gestor del proyecto, hemos dicho que lo tenemos que asignar a alguien. Por ejemplo, lo he asignado al desarrollador 1, que no sé cómo se llama, que se llamará como se llame, pero yo voy a meter estas tareas específicas dentro de una versión para la semana tal, ¿no? O el sprint tal. ¿Por qué hago esto? Porque yo voy a paquetizar todas las tareas dentro de un sprint, ¿vale? Y ese sprint me va a servir para automáticamente el REMA de manera interna sabe el porcentaje de tareas que te quedan por rellenar y te hace una especie de planificador, ¿vale? Cuando tú rellenas esto y añades una tarea a una versión, automáticamente REMA te abre una nueva pestañita aquí que tú no lo habías dicho que te abre, que se llama planificación, ¿vale? ¿Qué es lo que muestra REMA en la planificación? Pues muestra la versión que tú estás desarrollando en ese momento, el conjunto de tareas que quedan pendientes por hacer y el conjunto de tareas que están cerca. Y de un vistazo ves tú qué porcentaje del proyecto queda por hacer, ¿vale? Es una herramienta bastante interesante. Una vez dado de alta todas las tareas, aquí tenéis un conjunto de tareas, por ahí hay alguna ya asignada a gente por aquí que está en la sala, precisamente, ¿vale? Aquí el jefe del proyecto puede darle un vistazo, ver qué tareas a quién está asignada, cómo están priorizadas, cuáles están en curso y cuáles no, ¿vale? Esa herramienta es muy importante y es muy potente, es una herramienta de filtrado. Es una chorrada, como un camión, pero si se sabe utilizar bien, es muy potente, porque aquí tenemos 4 tareas chorras, pero cuando el proyecto empieza a extenderse y comienzan a haber múltiples proyectos en paralelo, las tareas se empiezan a intermezclar y esto empieza a ser un poco raro. Es importante manejar bien también estas herramientas de filtrado para saber qué tareas te corresponden a ti, qué tareas están delegadas a qué personas y saber cuáles están abiertas, cuáles están en curso. ¿Vale? Estos ítems son bastante interesantes, ¿vale? Sobre todo controlar el estado, la prioridad, el tipo. Si pinchamos aquí, pues esto se reorganiza por el nivel de prioridad. Si pinchamos aquí, por el estado. Si pinchamos aquí por la prioridad y por aquí por el tipo de tarea, ¿vale? Esto no es una vista que le salga solo al jefe del proyecto. Esto
esto es una vista que también le sale a los desarrolladores. Pero desde el enfoque del desarrollador es más las tareas que tiene que realizar. Desde el punto de vista del proyecto es un enfoque global del conjunto de tareas que se están desarrollando dentro del proyecto en ese momento. ¿Vale? Sí. Una pregunta respecto a la versión. Sí. En el caso de que una tarea no se termine en el sprint, lo que sea no quemado a tiempo o lo que sea, Lo que se suele mantener es una versión en paralelo que se llama backlog, ¿vale? Y lo que se hace es pasar esa tarea a backlog y cuando se replanifique, si se cree conveniente pasarla a la siguiente versión, se incluye en la siguiente versión. pero directamente se cambia la versión. O se crea una nueva tarea. No. Cuando surge una tarea nueva, ¿vale? Normalmente no se incluye en esa versión, porque no está planificado. Si surge una tarea nueva, se incluye en backlog, ¿vale? Y cuando se planifique la siguiente versión, se ve si es necesario incluirla en esa versión. Pero ya de entrada no se incluye lo que está planificado, porque si no estás cambiando la planificación. ¿Vale? Tú como jefe de proyecto tendrás que decir, si surge una tarea nueva, el desarrollador tendrá que comunicártelo a ti o apuntarlo y decir, ya comunicar una nueva tarea y la incluimos en backlog. Y luego ya la tendremos en cuenta para las siguientes versiones. Pero yo lo que me refiero es que una tarea no da tiempo a terminarla en ese sprint. Sí, bueno, se hace lo mismo. Se delega, se pasa a backlog, se replanifica y se ve si se puede enfocar para la siguiente versión. Pero esa tarea de se tiene. No se deja en curso, pero se puede pasar a la siguiente versión. A la siguiente. Y así hasta que se cierre. A ver, las tareas se planifican, pero también surge un problema a lo largo del desarrollo. Nosotros hemos tenido tareas que, por desgracia, no se han podido ir cerrando como se quería. ¿Por qué? Por problemas técnicos, por problemas del tiempo, lo que sea. ¿Vale? Pero si no se puede cerrar en una versión, se baja, se replanifica y se planteará la siguiente versión. Incluso se puede cerrar y volver a retomar como una tarea nueva. Pero no sé si sería interesante tener una versión solo con las tareas que están pendientes, para saber siempre las tareas que tenemos pendientes. Claro, por eso está el backlog. Mantener un backlog donde hay un conjunto de tareas ahí que no solo son nuevas, sino que también son las tareas que se quedaron pendientes de las versiones anteriores. Cuando te refieres a un backlog, ¿cómo se muestra eso en Redmine? Bueno, es que aquí no lo tengo. Tendría que acceder al Redmine de Grid. Ahora sí, más caso lo enseño, ¿vale? El backlog es una especie de versión que se permanece vivo durante todo el desarrollo del proyecto. No tiene fin, ¿vale? Es una versión continua que se inicia cuando se inicia el proyecto y termina cuando termina el proyecto. Y backlog permanece vivo, ¿vale? Se van metiendo en tareas nuevas o tareas que se van delegando, ¿vale? Hasta que se puedan ir retomando. Tenemos entonces lo que es el sprint, la versión acotada, y luego backlog que permanece vivo. Ahí tenéis un ejemplillo de filtro un poquito más grande, donde he hecho un filtro de tareas abiertas por tipo de tarea, por el autor, incluso podemos filtrar por diferentes fechas, ¿vale? Esto es bastante útil para el jefe de proyecto, desde el enfoque del jefe de proyecto. Desde el enfoque del desarrollador, importante, cuando uno se va a peticiones, aquí no solo le van a aparecer tareas de un solo proyecto, aquí habrá tareas de varios proyectos. Aquí tenéis proyectos de artefactos de seguridad y otro de investigación, que es mío, ¿vale? Este es mi conjunto de tareas, mi conjunto propio de tareas. Aquí tengo más proyectos para que vamos. Todo esto son tareas que tenemos que ir acometiendo. Esto sí que van delegadas. Estas van patadas a seguir, como se lo decía. Algunas son patadas a seguir y otras hay que hacerlo. ¿Vale? En investigación no es tan riguroso como me pongo una cota y cierro el trabajo la semana que viene. Si te pones lo haces, pero tienes que tener dedicación completa. ¿Vale? En desarrollo sí tenemos una cota determinada para ciertas tareas. En ese tipo de tareas sí puedes acometerla siendo consciente del tiempo que tienes y tal, pero en otros ámbitos, en otro tipo de trabajo no puedes.
Este es el enfoque que tiene el desarrollador. ¿Qué debe hacer el desarrollador? Pues simplemente priorizar las tareas y ir acometiéndolas poco a poco, priorizando. Es más que eso, es tan sencillo como eso. Importante, desde el punto de vista del desarrollador, ¿qué tiene que acometer? Imaginaros una tarea como esta, ¿vale? Una tarea como esta que es mía, que es la que yo tengo que hacer un modelado de datos para la automatización de la verificación de datos, ¿vale? ¿Qué tengo yo que hacer aquí? Pues lo importante desde el punto de vista del desarrollador es ir actualizando esta tarea a la medida que la voy realizando, manteniendo, actualizar toda la información relativa a la tarea, desde el tiempo que le voy dedicando, en el estado en el que me encuentro, los errores que voy encontrando a lo largo del estudio de esta tarea, ¿vale? Y estos dos puntos son bastante importantes en Redmine, que es el tiempo dedicado y la modificación, ¿vale? En el tiempo dedicado, ¿qué creéis que voy a poner? Las horas que le he echado a esta tarea, no más que eso. Un desarrollador tiene que gastar al menos 5 minutillos en pararse a actualizar las tareas de Redmine y en poner el tiempo que ha dedicado en cada una de las tareas que ha desarrollado al día. ¿Vale? Al final del día se conecta al Redmine, actualiza todas las tareas, las pone al día y tiene que ir anotando cada uno de los tiempos que ha dedicado a cada una de esas tareas. ¿Se ve? ¿Y eso para qué sirve? Pues para tener un enfoque para saber cómo van las tareas, en qué tareas se ha dedicado, a qué tiempo, y si vemos que una tarea está atascada, pues vamos a ayudar a esa persona a ver qué es lo que le pasa. No es por echarle el látigo y decir, y yo estás tardando 10 horas en resolver una tarea que yo tardo 2, sino vamos a ver qué es lo que le está pasando. Y vamos a echarle un cable. Esto no es para fustigar a nadie, simplemente para tener un mecanismo de control. ¿Vale? Algunos lo ven diciendo desde el punto de vista negativo, al revés, hay que verlo desde el punto de vista positivo, porque si hay alguien que está atascado en alguna tarea que a lo mejor parecía muy trivial y no es tan trivial, pues vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Es muy importante entonces atacar esto actualizando los estados, indicando sobre todo el porcentaje de realización, actualizando las descripciones de la tarea, diciendo a lo mejor he encontrado un error en tal cosa, he encontrado tal documentación que me aporta tal otra cosa, ¿vale? Y sobre todo incluyendo los tiempos dedicados a cada una de esas tareas. ¿Es importante poner un tiempo estimado? Es importante ponerle un tiempo estimado si se conoce bien la tarea y conocemos las capacidades de la persona que lo va a desarrollar. Si no se conoce, no. Si no se conoce, se puede dar una nota máxima. ¿Vale? Pues, en plan, cuando nosotros nos hemos enfrentado al desarrollo de este proyecto, teníamos una persona que no era experto. Y nosotros al principio pues no le poníamos la estimación, poníamos estimación por lo alto y al principio íbamos a tienda a ver cuánto se tardaba. Al final del proyecto le preguntábamos directamente a la persona ¿cuánto va a tardar en desarrollar el servicio, el de esto, lo otro, tal, tal y tal? Y te decía, yo estimo unas 5 o 6 horas. Y te la ponía y yo se la ponía. Y le ponía 5 o 6 horas. Y a lo mejor te dabas cuenta que ha tardado 3. No más que eso. O a lo mejor te das cuenta que ha tardado 10, pero ha sido porque había problemas con que abre el servicio y no tiene que hacer tal cosa, sino que tiene que... ¿vale? Que a lo mejor la estimación, cuando es una persona que lleva ya, tiene un background y tiene unos años de desarrollo bastante importantes, pues se puede afinar mucho más lo que es la estimación, ¿vale? Y eso es bastante importante también para el proyecto, para estimar la duración y lo que son los recursos que necesita para acabar el proyecto, ¿vale? Eso lo pone el desarrollador, ¿no? El desarrollador es el encargado de modificar su tarea y poner todos estos datos nuevos. O sea, en el momento que adquiere una tarea, lo primero que tiene que hacer es cambiar de estado y ponerla en curso. Y al final del día, si ha terminado la tarea, pues ponerla en el porcentaje de realización concreto y ponerle el tiempo dedicado. Tiempo dedicado, 6 horas en desarrollar tal cosa. Y ya está. ¿Vale? Ahí está, si pincháis directamente aquí en el botoncillo de tiempo dedicado, os saldrá un formulario como este, donde ya viene predefinido la tarea, la fecha, las horas dedicadas y el comentario que tenéis que
Como os he dicho antes, tenéis, por ejemplo, la parte de planificación, donde si habéis agregado un conjunto de tareas a la versión, en mi caso, como fue la versión de la semana 4, ¿vale? Tiene un conjunto de tareas predefinido que tiene un porcentaje de realización, cada uno. Cada uno tiene un porcentaje de realización del 100%, ¿no? Del 0 hasta el 100%. Si yo voy cerrando cada una de estas tareas o voy actualizándolas a lo largo del tiempo, veremos cómo esta planificación se va cumpliendo en el tiempo. ¿Vale? Esto es algo que he hecho de simplemente para ilustrarlo. En el momento que nosotros pues, nos sentemos a lo mejor y cerramos el sprint, veremos a lo mejor que esto ha llegado al 90 y pico % y hay todavía tareas que están pendientes por cerrar. ¿Qué hacemos con esas tareas? ¿Las tiramos a la basura? No, porque son todavía tareas que están pendientes por cerrar. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues las dejamos ahí pendientes o las cerramos y luego las subimos a la siguiente versión y las abrimos. ¿Vale? Las abrimos. O creamos nuevas tareas asociadas a esa tarea que la hemos cerrado. Una herramienta bastante interesante también es, por ejemplo, a medida que ponemos las tareas y a medida que ponemos el porcentaje de realización, no sé si conocéis los diagramas de Gantt, pues esto es algo que viene agregado por defecto, que lo podemos agregar por defecto en los proyectos y que de un vistazo general podemos ver cómo van las diferentes versiones con las diferentes tareas y su cumplimiento. ¿Vale? Esto simplemente en plan organizativo. ¿Qué podemos hacer también con nuestro proyecto? Pues podemos agregar un repositorio de código, un Git, por ejemplo. Hemos abierto un repositorio de código, lo asociamos con nuestro proyecto en Redmine y cada una de las tareas que los desarrolladores vayan comiteando sus diferentes características y a las camas que vayan desarrollando y tal, pues todo esto queda reflejado aquí, incluso en la tarea que pueda hacer referencia al código que se va desarrollando y que está alojado dentro del Redmine. ¿Vale? Si os fijáis aquí, hay una especie de un pull request, ¿vale? Con cosas que quedan por ahí pendientes de una rama y eso está asociado con una tarea que también estará por ahí cerrada también. ¿Vale? Este es un ejemplo, un pantallazo de un repositorio del proyecto que hicimos cuando estaba ya en la última fase. Y una herramienta muy potente son estas aquí, donde se pueden ver las diferentes ramas que se han ido creando y las diferentes versiones que se han ido creando dentro del repositorio. ¿Vale? Podemos tener una estadística aunque eso también lo tenemos en la herramienta de Git, pero podemos ver una estadística de los diferentes commits, pulls y los pulls que se han ido haciendo dentro del repositorio. ¿Vale? Yo ahí aporté bastante poquito en cuanto a código, ¿vale? En cuanto a código, pero hice también algunas cosillas. Casos de éxito de uso de esta herramienta, pues desde el punto de vista de la investigación o en este caso de la gestión de la información, nosotros llevamos certificándonos en ISO 27001, no recuerdo desde cuándo, pero creo que desde el 2004, pues no, 2009-2010. Llevamos unos cuantos años certificándonos y al principio no lo hacíamos con Redmine. Migramos todo el sistema de gestión de la información, lo migramos aquí y todo lo llevamos a través de una herramienta también bastante interesante que tienen los proyectos que son las wiki. ¿Vale? Dentro de la wiki hicimos una especie de índice de los procedimientos de ISO 27001, ¿vale? Y aquí podéis ver todos los procedimientos que tiene ISO 27001 hasta el 8. ¿Vale? Tiene bastante. ¿Vale? Cada uno de esos procedimientos está enlazado con diferentes peticiones dentro del Redmine, ¿vale? Y cada una de esas peticiones pues, tiene la información necesaria para ver el cumplimiento de cada uno de esos procedimientos. ¿Vale? ¿Que surge una nueva no conformidad? Pues se incluye una nueva petición, incluyendo la no conformidad, y ya se le da el tratamiento. ¿Vale? Esto es como una tarea que va funcionando. ¿Que surge una incidencia? Pues esa incidencia se da de alta y ya se irá tratando. ¿Vale? El sistema
ISO 27000 lo que articula no es más que un sistema de gestión de la información que es algo rico. Es un proyecto que está vivo y que se van creando diferentes peticiones o tareas sobre ese proyecto. ¿Vale? Y todo eso lo hemos articulado a través de REMI, personalizando las tareas, personalizando los valores, ¿vale? Haciendo una gestión integral de lo que está la certificación. Otro caso de éxito de uso de REMI, pues proyectos con empresas. El proyecto con Antime ha sido bastante interesante. No os enseño cómo quedó porque todavía está pendiente de su puesta en marcha y despliegue, y hasta que no esté puesto en despliegue no puedo mostrar ningún pantallazo, ¿no? de cómo ha quedado. Pero no solo proyectos con Antime, sino que se han hecho proyectos con Helvetia, proyectos con Clever, proyectos con Pizarro, también se han hecho proyectos con un montón de empresas bastante interesantes. Y para investigación, pues nosotros lo utilizamos, yo lo utilizo para mis proyectos personales, para mi investigación propia y para la gestión de mis alumnos internos y los alumnos que llevan proyectos integrados conmigo. La verdad que después no puedo listar exactamente cuántos proyectos hay en nuestro programa, pero fácilmente puede haber más de 50 o 60 proyectos vivos ahora mismo. Y yo tengo un poco más que contar. Simplemente os he contado un poco la visión general de lo que es la gestión de proyectos, de qué cositas hay que ir tocando y sobre todo las cosas que hay que tener cuidado a la hora de poder reflejarlo dentro del REMI para hacer una buena gestión del proyecto. ¿Vale? ¿Cómo he ido aprendiendo de todo esto? Yo ni conocía el REMI hace 5 años, ni conocía la gestión de proyectos, ni conocía nada de esto. Yo he ido conociéndolo poco a poco a lo largo del tiempo y haciendo un buen uso de lo que son las herramientas y aprendiéndolo poco a poco a lo largo del tiempo. Esto es como todo, nadie nace sabiendo hasta que se pone, ¿vale? Y una de las cosas que ha dicho Miguel, parafraseando a Miguel, ¿no? Las competencias profesionales, y también lo que ha comentado Pablo, dentro de unos años puede haber un déficit bastante importante de gente que se dedica al desarrollo de sistemas operativos. Yo creo también que se va a llegar a ese punto. Pero no se olvide que todo el mundo va a salir de aquí con una serie de capacidades que le va a permitir desarrollar cualquier tipo de profesión, en cualquier tipo de ámbito. No solo en el entorno web, sino si uno se pone, estudia Python, estudia C, estudia lo que sea, no deja de ser un lenguaje de programación conectado a un entorno de desarrollo determinado. No es más que esto, es mi enfoque y mi forma de pensar. Yo creo que estáis de sobra formados para lo que es el entorno profesional que os espera a partir de aquí y aquí durante muchos años. ¿Vale? Simplemente mi enfoque y nada más. Muchas gracias. Una duda. ¿Qué otros sistemas parecidos a REMI hay, digamos, porque son mejores, peores, iguales? Hay sistemas comerciales que son muy potentes y que ahora mismo están muy implantados. No sé si algunos están trabajando ya. Aquí, ¿conocéis Jira? Sí, bueno, es una Vale, pues Jira es una herramienta muy parecida, lo que pasa es que tiene muchísimo más potencia que REMI. Eso digo que Existe Jira, existe también otras como un poco más livianas que REMI, como Pivotal Tracker también. Son herramientas diferentes, pero tienen un enfoque parecido para la gestión del proyecto. No dejan de ser herramientas donde tú defines tareas asociadas a un conjunto de paquetes de trabajo y ya está. Lo que pasa es que algunas son más farragosas que otras. Jira está pensado para entornos empresariales por grandes y cortos. REMI parece de juguete, pero no es tan de juguete. ¿Vale? Para todo aquel que esté interesado, REMI no solo es cogerlo e instalando, tiene yo no sé cuántos mil plugins que se pueden instalar y es súper versátil y es súper configurable. Uno se va a REMI y puede tocar todo de REMI. Puede tocar cualquier script de REMI y poder personalizarlo a su antojo. ¿Dónde tenéis instalado REMI? ¿Dónde tenéis instalado REMI? ¿En un servidor vuestro? Sí, nosotros tenemos nuestro propio granja de servidores donde tenemos desplegados nuestros sistemas.
Y esta Redmine está en nuestro JIT. Ahora mismo tenemos un sistema de virtualización donde manejamos todas las máquinas virtuales. Y en cada máquina virtual pues, hay un servicio diferente. Pero los servidores físicos son buenos. Sí. Será que podemos tener esa suerte de tener todos esos propios servidores. También tenemos otros servicios que nos presta la universidad y por el servicio de hosting y cosas de estas se le puede pedir simplemente para nivel de investigación. Para otro tipo de cosas no se pueden utilizar los servicios de la universidad. ¿Y los proyectos de Redmine se pueden borrar? Los proyectos en Redmine se pueden borrar. Vas a perder toda la información, pero lo ideal no es borrarlo. Ya, pero en compensación con proyectos, por ejemplo, que no se pueden borrar. Sí. Imagínate que creas un proyecto, al final no... de investigación, al final no lo cogen, se lo publican por ahí y al final encontramos que tiene 20 proyectos iguales, abiertos sin hacer nada en ellos. Pues podría seguir el repaso, ¿no? Claro, claro, los permisos para vosotros están limitados respecto a los proyectos. En ese sentido, yo sé que nosotros, ¿qué es lo que hacemos con nuestros proyectos? Nosotros no borramos los proyectos, nosotros lo que hacemos es cerrar el proyecto y ese proyecto se queda ahí como background para poder planificar los siguientes proyectos. En general, en base a datos es más práctica borrar. Claro. Se dice siempre que lo suyo es anotar que los datos en cuestión no sirven, no son obsoletos, o lo que sea, pero borrar es una práctica que en general estamos considerados. Sí, sobre todo porque en gestión de proyectos, imagínate, nosotros hemos hecho este proyecto con una empresa esta y ahora nos llega un proyecto nuevo. Nosotros tenemos todo el background del desarrollo del proyecto y en base a eso el jefe de proyecto puede decir, pues bueno, ¿cuánto tiempo hemos tardado en desarrollar tal cosa? Ahora se supone que tenemos más background que antes, que no teníamos ni idea. ¿Sabes? Podemos utilizar ese proyecto de base para poder estimar el siguiente proyecto y otros proyectos que vengan más adelante. ¿Sabes? Como idea. Como sentido. ¿Y el background cómo lo tenéis esta información o...? Bueno, yo como administrador pues, puedo ver casi todos los proyectos que hay en Redmine. Pero a nivel de jefe del proyecto, pues se puede dar una visión global y preguntar. Nosotros somos pocos. A nivel de una empresa grande se puede preguntar ¿quién ha hecho un proyecto de tales características? Y se plantan los proyectos allí y se hace una revisión de esos proyectos viendo a ver cómo se han llevado a cabo. Porque es una buena práctica. Que pensaba que se hacía relacionado a algo como una conclusión, no tener cada vez que hay un proyecto tener que revisarlo todo y buscar la expertise. ¿Se haya constatado donde tú buscas? Eso Redmine no lo soporta. Bueno, Redmine ya no. Redmine no. Simplemente habría que sentarse y pensar quién ha hecho este proyecto y cómo lo ha hecho, con qué tecnología y cómo se ha llevado a cabo. Y en base a eso intentar buscar el proyecto que más se parezca y sacar como plantilla, ¿no? Yo creo que las grandes empresas que han desarrollado miles o cientos de proyectos, yo creo que ya tendrán que implantar los proyectos. En plan de este proyecto, pues tendrán proyecto X, ¿no? Donde ponen proyecto X, le cambian el nombre y ya sabrán, especialmente sabrán el número de horas, el número de recursos que necesitan, incluso el número de tareas que van a desarrollar en internet. Sí, yo en Redmine no recuerdo exactamente, pero en Track, por ejemplo, a la hora de lanzar el proyecto, desde incluso el modificable desde un script, tienen un patrón, un template de base. Se puede crear un template en Redmine por lo menos porque yo sé que hay 40 tareas y que hay tanto rol de definir, pero no puedo crear Redmine. Eso sí, eso yo lo he notado que con el paso del tiempo y el uso de Redmine, por ejemplo, para certificaciones, yo ya me he creado una especie de Redmine. Lo he hecho como un caso interno, me lo he hecho en una máquina virtual y yo me he creado un Redmine propio, personalizado para poder gestionar la certificación y me lo he tuneado mismo porque las certificaciones son solo caballo de rey, o sea, no tienen más y a través del Redmine se necesitan 4 cosas que tú puedes gestionar. Por ejemplo, si una tarea de luego por ejemplo, si haces una tarea y luego ves que la tarea esa no va a ningún lado, la buena práctica sería ponerla como cancelada, no borrarla. O sea, depende, habría que consultar, depende del tipo de tarea, de la planificación, habría que sentarse y mirar qué tarea. Porque si es una tarea tan simple como traducción de los labels en tal vídeo, ¿vale? A lo mejor no es una tarea que haya que comentar ahora, sino que se puede dar como cancelar y delegarla para una versión siguiente.
No, pero que es una carrera que vas a hacer y un momento dado dice, no lo vamos a hacer. Entonces mejor cambiar la razón. Porque habrá una razón, será económica, será de falta de